nosotros, tenemos con nosotros al ingeniero Jorge José Villar Sosa, es ingeniero civil, pero también el ingeniero es estructuralista y con una especialidad en sismología. Miren, le voy a hablar de Jorge. Jorge Villar Sosa es ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Nordestana UDNE, con un máster, una maestría en Ingeniería de la Construcción por la Universidad del País Vasco. Actualmente cursa una maestría en Física Pura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, donde se encuentra en espera de presentar tesis con la investigación titulada Reducción de riesgo sísmico mediante la aplicación de disipadores activos de energía en edificaciones de bajo costo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción, abarcando desde la planificación inicial hasta el seguimiento y control de ejecución en obras privadas y licitaciones públicas del Estado. Actualmente funge como presidente de Rosoinco, empresa constituida en San Francisco de Macorís. Además, se desempeña como ingeniero estructural autónomo para Latinoamérica, destacándose en el diseño avanzado de estructura de hormigón armado, mampostería, metálica y mixtas. A la par con su práctica en el campo, cuenta con más de 4 años de trayectoria docente en la Universidad Católica Nordestana, donde actualmente imparte las asignaturas de estructuras sismoresistentes y mamposterías reforzadas. Su perfil profesional se complementa con una sólida formación continua, destacando su dominio del software de última generación e inteligencia artificial aplicada a las estructuras. Aquí hay un experto. Vamos a sacarle provecho a este experto, sobre todo con el tema de sismo. Jorge, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo tú estás? Amado, qué bonito discurso. Agradeceselo a tu hermano, a tu papá. Gracias, Tu gracias, gran gracias. amigo Fulvio, sí. Cuéntanos. La Buenos situación... días. Un placer tenerte aquí Buenos con días, nosotros. Francis, querido. Saludo a tus padres, que son mis amigos, el doctor Yamari, quien fuera directora regional del distrito 07, ¿verdad? 0705, sí. 05. Mira, es interesante y se pone en boga este tema. Sí. Déjame que comience por la parte más. Hay un riesgo real de sismo y de desastre, digamos, en el país y lo que tú conoces en San Francisco y la provincia. Adelante. La verdad que me gustaría citar 3 conceptos. Adelante. Lo primero es que en el país existe amenaza sísmica porque en los registros históricos han ocurrido eventos importantes. Entonces, ya cuando existe la posibilidad de que ocurra un sismo, el concepto principal sería amenaza. Entonces, ¿dónde entra el peligro o el riesgo sísmico? Cuando ocurre una amenaza y hay una vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene siendo cuando existen estructuras que han sido construidas sin normativas, sin supervisión, cuando hay construcciones que tienen más de 20 años, ya que se han actualizado los códigos. Entonces, el riesgo sísmico o el peligro sísmico se da cuando ocurren estos dos factores convergen. Perfecto. Entonces, es muy importante saber que vivimos en un país de alta actividad sísmica. En los registros históricos lo tenemos claro. Hemos tenido eventos, el más reciente fue en el 1946 de Nagua, ¿verdad? El sismo ocurrido en Nagua de una magnitud considerable. Nagua La Vega. Entonces, me gustaría también destacar que los expertos, ingenieros, sismólogos, nos enfocamos en la cordillera septentrional, en la falla de la septentrional y la falla de Enriquillo, que históricamente hace más de 800 años, es decir, que son fallas que están inactivas o una laguna sísmica se podría decir, porque ya hace un tiempo considerable que no se activan. Pero trasladándonos al evento de Nagua, lo que ocurrió en Matancita, ese evento tuvo lugar por la interacción entre la placa norteamericana y la del Caribe,
Es decir, que el riesgo sísmico real que existe en República Dominicana se da fuera de República Dominicana. Sería como en donde converge esa placa, en el mar. Ese sería el riesgo según las probabilidades que tenemos. Bueno, Y mira, es importante, aunque hay que ser cautos, pero desde los últimos 20 años, República Dominicana, se ha incrementado la construcción. En San Francisco de Macorís, que es el caso, que estamos en la cordillera septentrional es la que nos divide del mar, somos una ciudad mediterránea. ¿Cuál ha sido el común denominador con estos constructores que aquí se está construyendo, que a veces yo digo de forma salvaje porque es demasiado rápido y hay bastantes construcciones? Se registra realmente con la supervisión del Estado y de los controles que tiene, que los constructores franco-macorizanos están tomando en cuenta la sismoresistencia. Tú sabes que yo he notado un fenómeno que se dio después del YESET. Después del YESET, las inspecciones se aumentaron, los supervisores como que tomaron en serio el tema de la construcción. típico, después que le roban. Normalmente Yo no voy a seguir insistiendo porque ya yo sé que para atrás no había nada. se construía de manera sin supervisión, Garantizado nada más por el que lo construyó. No, yo metí tanta varilla ahí, eso es lo mejor, la platea mía es lo mejor. Sin una regularización adecuada, porque tenemos pocos técnicos en el MIBE para revisar la cantidad de proyectos que llegan día a día. Entonces, fácilmente un proyecto de envergadura tarda 6 meses, un año, para obtener todos los permisos de construcción. Hay personas que se desesperan y tienden a construir de manera ilegal, que no es lo correcto, pero últimamente... A volarse ese proceso. Claro. Ingeniero, Sí. pero pese a eso que usted está mencionando, de la supervisión, supongo yo que hay parámetros que ustedes como ingenieros deben saberlo. Es decir, Claro. para un edificio de 3 niveles no es lo mismo que para una casa de un nivel de techo de zinc. Entonces me imagino que habrá parámetros que cumplir, ¿verdad? Habrá métrica, habrá, no sé cómo ustedes le llaman a eso, que el ingeniero debe cumplir conforme a la construcción que va a hacer. Y luego, si no se supervisó y hay una situación con esa construcción, tendrá algún tipo de responsabilidad el ingeniero frente a los afectados. Claro, hay una responsabilidad compartida, la verdad. Pero hay parámetros. Por ejemplo, usted va a hacer un edificio claro. de 3 niveles. Imagino que habrá algo por ahí que diga, lleva varilla de tal... Tenemos una normativa. Ah, ok. Tenemos Háblanos una- de eso. Tenemos una normativa actualmente vigente, el R001, que es la normativa sísmica, el R033, que es de un reglamento. Ujú. Antes la normativa, bueno, todavía está vigente durante un año más. Se dividía en reglamentos. El MIBET en este año ha lanzado ya como si fuese un consolidado, actualizado con las normas internacionales de lo que debería hacerse. En estas normativas hay parámetros mínimos que el especialista, el ingeniero, debe cumplir mínimamente. Pero existe una responsabilidad compartida de que ese ingeniero sí lo aplique, porque si se construye sin supervisión, queda en el criterio propio, ¿verdad? Sí. Y del cliente, darle seguimiento, porque yo digo que no solamente nos podemos limitar a que el Estado nos supervise, sino como ingenieros y el cliente velar porque se cumpla la normativa. Anteriormente yo veía, cuando yo era joven o niño, que se construía y hacían lo que se llama zapata, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes los ingenieros. La base, ponían block, hacían, qué sé yo, 2 o 3 metros hacia abajo, ponían block y hacia arriba. Creo que primero tiraban como una especie de columna horizontal. Bueno, eso es correcto. Una viga de amar.
Una viga de Mira, amarre. lo primero que debe hacerse es un estudio geotécnico para saber qué hay debajo. Qué tipo de suelo, si es una arcilla, ver la resistencia. A partir de esa resistencia del suelo es que se diseña la zapata, porque ahí te va a arrojar unas dimensiones que vienen por los parámetros de la norma. Ok. Y si yo, por ejemplo, vivo en un edificio, como en efecto vivo, ¿cómo yo puedo saber si ese suelo está adecuado para ese, independientemente de que ya está hecho? Buena claro, pregunta, antes mira. de comprar. Se debe Sí, hacer pero ese ya yo estudio. compré, tú ves. Es no Ya yo averiguar. compré y cuando yo compré no había este corredero, qué? ¿verdad? Pero hay respuesta para Entonces quiero Sí, saber si ese edificio donde yo vivo, quiero saber cómo es el suelo y si la estructura realmente pudiera soportar algún... Mira, lo primero que tú tendrías que revisar es si esa edificación tiene todos los permisos de construcción. Ande, tía. ¿Cómo no sabe? O preguntarle a la constructora, mira, facilítame la licencia de construcción que va a tener un código. Con ese código se puede solicitar una copia del expediente al MIBE. Pero El si un nivel- ingeniero lo Imagino ve, que antes no, obra dice, pública. lo ve, eso no se el- cae. Antes, el MIBE obra no es pública. obra También tiene pública, la, exacto. la Prioridad. facilidad de que tú puedes solicitar una copia del expediente de lo que se sometió y se construyó. Pero hay una entidad o una institución donde uno pueda solicitar. El micrófono, papá. Sí, ajá. Hay una entidad o una institución donde uno pueda también solicitar el Una tipo de inspección. construcción, Mira, una inspección. se hace online. Bueno, antiguamente obra pública hacía estas tramitaciones, se puede solicitar en los registros de manera online. Y también en el MIBET, con la nueva plataforma, tiene una opción Ya. de que con el número de licencia, por ejemplo, aunque eso te tendría que facilitarlo el constructor o el promotor, el que vendió, ingeniero. el ingeniero que te vendió. Ok, el número de licencia es tal. Y Quiero con ese decirle número de que- código se solicita el expediente. Ok. El ingeniero Villar participó también en lo que es el protocolo de construcción del país, ¿verdad? En algunas de las normas. Fíjate que cuando se lanzó el código, nosotros internamente hicimos una revisión y notamos algunas inquietudes, tuvimos algunas inquietudes con lo que se presentó. Y a raíz de eso hicimos un informe ¿Te refieres al Código Penal? al código de Ah, construcción de construcción. que presentó el MIBEI. Ya. A raíz de eso hicimos una revisión. Entonces, eso fue por las redes sociales, yo le escribí, tengo alguna duda, me pasaron un correo y le mandamos un informe internamente a los técnicos que trabajamos. Entonces, casualidad de la vida, nos mandaron un correo. Les porque respondieron. Nos respondieron, sí, nos respondieron al correo. Qué dichoso. Y nos dijeron que en un año que tenían debatiendo, nadie se había atrevido a realizar un informe de revisión de la normativa. Y nos invitaron de manera no oficial al Comité de Revisión de Normativa. A raíz de eso, ya visitamos formalmente a la vicedirectora de reglamento para aportar lo que estuviera a nuestro alcance, así como con nuestros clientes que tenemos la oportunidad de trabajar, que conocen normativa internacional, han trabajado en diferentes países, y quisimos aportar, homologar las normativas. ¿Por qué? Sucede que los técnicos son muy interpretativos. Entonces, una normativa clara no deja margen para que se interprete nada, sino aquí están los parámetros, esta es la guía de aplicación, bajo estos parámetros internacionales y nos regimos bajo eso. Entonces, formalmente sí ya nos invitaron a formar parte del Comité de Revisión de Normativa, que se revisa cada año. Ya a partir del 2027, que es obligatorio la aplicación de este código, se revisaría cada 10 años. Entonces, una pregunta. Cuando haces das esta información, esa comité de evaluación Ese es un comité de revisión. De revisión. Sí, de las normativas. de las normativas. Entonces, ¿son las normativas que debe aplicar el constructor al momento de remodelar o solamente de construir? Fíjate que se incluyó un acápite dentro del código para las construcciones que ya están hechas
o para las remodelaciones, porque Sí, porque aquí hay, hay mucha... ambigüedades. Por ejemplo, yo quiero remodelar mi casa, pero no sé qué hacer, no sé ¿Por dónde empezar? por dónde empiezo, qué permiso y cómo Y si quitaste una pared que supuestamente no era de carga y de un momento a otro, ¡frum!, se cae. lo correcto es solicitar la evaluación de un experto antes de tocar cualquier elemento. Pasó creo que en Colombia o en Venezuela, Correcto. un edificio Un edificio así. que hubo un piso que solamente se cayó. Y entonces plantean los especialistas que pudo ser que ellos cortaran algún tipo de columna, ¿verdad? Hayan modificado la estructura. Exactamente, hayan Exacto. modificado la estructura en ese apartamento y Jorge, solamente ese se cayó. Es un tú edificio estás de hablando de un 14 código. plantas. La idea entonces es crear un código de ley para la construcción. ¿Es esa la idea? Porque tú hablas de un código, una norma, ¿no? La normativa Sí, que se está Existe. preparando. Sí que existe. La normativa. existe ya. Sí, está. no, claro, las leyes sobre Código construcción, de construcción. perfecto, pero lo que veo, me da la impresión es que tú estás hablando de que se va a recopilar toda esa información y se va a hacer un código, como es el código penal, el código de esto, el código de No, aquello. Esa es la idea. está el código. Ya. Lo que se está es actualizando. Actualizando, Porque la normativa exacto. Entiendo. va cambiando. ¿Está todo Claro. reunido en una sola norma? En una sola porque norma. las normas dispersas son un lío. En una sola norma. Ok, magnífico. Esa es la idea. En materia de construcción. El micrófono. En materia de Habrá que construcción, amarrárselo del cuello. para que- actualmente, ¿cómo se encuentra República Dominicana frente a un posible sismo? Esa De ser pregunta, conservador, pero tampoco Sí. como el don, el Claro. sismólogo. Tranquila. la verdad, yo me he sensibilizado mucho porque como la mayoría de la población no se detiene a estudiar estos temas, porque Sí. quizá por ignorar ciertos parámetros tienen más temor del que se debería. Yo digo que tenemos que entender la realidad. Tenemos un país de alto riesgo sísmico, Sí. porque ya tenemos historia. Hay una institución de la UAS que tiene Sismología. la sismología, que hay terremotos pequeños que no se sienten, pero en República Dominicana podríamos decir que hay eventos diarios. se mueve Eventos diario. menores, sí, exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar nuestras estructuras. Por ejemplo, yo vivo en una edificación, déjame ver. Déjame solicitar los planos, déjame yo pedir la opinión de un experto. Yo digo a una firma de ingeniería, mira, yo quiero revisar mi vivienda. Mi vivienda, mira, tiene más de 20 años, más de 30 años. No necesariamente porque tenga esa cantidad de años, significa que esa edificación sea vulnerable. Puede ser que se haya construido de una manera rígida. También la calidad de los materiales anteriormente Cumpleaños. era más noble. Entonces, yo digo que la República Dominicana, bueno, los dominicanos debemos primero ver nuestra situación actual, como mirar, déjame ver. Eso es lo primero. Y comenzar a crear en la familia como si fuera Conciencia. la conciencia, la prevención de, mira, ¿qué pasa si ocurre un terremoto? Hay que estar preparado. Lo primero es mantener la calma. Eso sería lo primero, mantener la calma, ¿verdad? Que está difícil. Qué difícil. Ingeniero, está difícil. Porque Yo me cuando, miro cuando y la tierra mantener la calma. cuando la tierra comienza a temblar, Todo el mundo quiere todo el salir mundo lo que huyendo. quiere salir corriendo. Y Porque- es difícil por un tema de Una supervivencia. pregunta. Sí. Hemos visto que cuando ocurren eventos, se pone el tema en la palestra, Ujú. pero que de manera continua nosotros no tenemos educación, orientación en este sentido. Sí. Ni desde el Correcto. Estado, ni desde el CODIA, ni desde Obra Pública, o sea, ninguna institución que esté relacionada al tema de garantías de vida en terremotos, como que ha hecho esta parte del trabajo que es importantísima para no tener que salir corriendo, que es lo primero que por un tema de supervivencia nos llega a la mente. Exacto. Sabes que yo estaba pensando en eso, que desde el Ministerio de Educación deberían en las escuelas tener una asignatura relacionada
al sismo, a la prevención, a la prevención del riesgo. Como la tienen en Japón, que está Correcto, incluido. En el claro, colegio de la niña lo tienen. Tú correcto. sabes que yo fui, Jorge, visité a Perú hace unos años y me di cuenta que en todas las edificaciones ellos tienen el aforo de ese lugar, te dicen la cantidad de personas que pueden estar y las vías de evacuación No y me el punto acordaba. de encuentro. La cuestión es, ¿por qué no se hace eso en este país? Sobre todo que en Perú creo que tienen también, están dentro del riesgo de... Ellos tienen lo que se llama cultura sísmica. Ujú, exactamente. Debemos, bueno, ya estamos en eso, tenemos que ir fomentando, crear conciencia, porque es una realidad, Sí, sí, es una realidad. así es. ¿Cómo se reduce el riesgo sísmico? Con conciencia de las personas, que sepan que tenemos una realidad, que no Así la es. podemos cambiar, Sí, revisar nuestras edificaciones y las que vienen después, las que se construyan, basadas en la normativa. Si una edificación ya tiene 20, 30 años, que la junta de vecinos de esa edificación diga, bueno, vamos a someter una evaluación sísmica. Hay una institución que se llama ONESBIE, que dirige... ¿Cómo se llama? ONESBIE, que es la Oficina Nacional de Sismología, de Evaluación de Sismos, de infraestructura en general. A tu percepción y por lo que hemos conversado previamente, esta entidad debiera de tener una participación activa y el Estado no contempla, tú no has sabido si el Estado contempla desplegar un proceso de evaluación que eso es preventivo. Creo que, bueno, ya se ha estado haciendo. Ah, Lo primero que esta institución ha implementado es como un programa para, en poco tiempo, capacitar a ingenieros de que sepan evaluar de primera mano una estructura. que ya existe. Exacto, hay un programa y creo que va por la 8ª edición, me parece. Se está implementando la capacitación continua a profesionales para que puedan evaluar edificaciones. Eso es importante. Entonces, Y eso entra como una especie de programa preventivo en un momento crítico. Una pregunta. Aquí hay abogados, rodeados de abogados estamos, a tu derecha, a tu sí. izquierda. Ujú. Yo cruzando, haciendo así, ¿verdad? El de abogado te vea. ¿Existe alguna responsabilidad del ingeniero constructor con el nuevo código? bueno, con el Código Penal. Sí, con el código. Sí. En el Código Penal Sí. existe una responsabilidad mínimo de 1 año en vicios ocultos. Es decir, vicios ocultos. Vienen siendo, quedó algún pañete mal puesto, alguna cerámica. O sea, algún detalle que no esté adecuado o que el cliente diga, bueno, mira, yo no estoy conforme, mira, me apareció esto aquí. Ya. Durante 1 año hay una responsabilidad de vicio oculto. Pero en daños estructurales sería hasta 10 años. 10 años. Es decir, Daños que estructurales. Un ingeniero hace una obra y durante 10 años Tiene la responsabilidad tiene la responsabilidad. directa sobre esa obra. ¿Cómo está construyendo cosas? No, ¿Quién no le sé. tocaría a ese ingeniero si no cumple con esa norma? Yo tendría que revisar el Código Penal, pero es penado hasta con cárcel. Claro. Si se demuestra que hubo una negligencia de parte del Claro. profesional. Mira, es interesante porque en lo que estamos viviendo y la costumbre que se conoce del dominicano, es eso así. Óyeme, llévate de mí, que yo hice eso en tal sitio, sin tomar en cuenta suelo resistente o no. Porque no es lo mismo construir en roca que en arcilla, ¿verdad que no? Claro. No, no es lo mismo. Los parámetros son diferentes. Son diferentes. Lo que pasa en Santo Domingo, que yo veo que hacen un hueco para instalar ahí una construcción de un edificio, es roca lo que yo veo, coralina, es decir, Es una roca calcárea. calcárea, que se le llama. Sí, calcárea, sí. Entonces, hoy día, ¿qué tú recomiendas para los ingenieros y a la vez a los compradores de vivienda? ¿Qué tomar en cuenta?
Lo primero sería, como tú bien dijiste, realizar el estudio geotécnico, porque no necesariamente hay que construir sobre roca. En la arcilla se puede construir teniendo claro los parámetros de suelo y de amenaza sísmica que vienen dados en el informe como tal, Pero espérate, la amenaza sísmica, ¿cómo ustedes la determinan? por el sitio, el factor de sitio. Entonces ese sitio Ujú. tiene que tener una distancia de la falla. En el geotécnico te dice, mira, pues, con coordenada UTM te dice, mira, por la ubicación de los sondeos tú estás a cierta cantidad de kilómetros de la falla. Si es menor de 5 kilómetros, campo cercano, que sería otra normativa a aplicar. Si pasa de 5 kilómetros, ya sería campo lejano y no hay tanto ¿A peligro. qué distancia está de la ciudad la falla? ¿Tú tienes conocimiento? La falla centinela. Dice que pasa por el ayuntamiento. Este se está por mudar de aquí. Por eso que te está Para preguntando. responderle a Ay, Francis, en el último terremoto, que fue en el 46. Pero hubo uno en el 10. Pues no, Sí, pero con Haití. espérate. el micrófono. En el último terremoto que hubo en el La 46, la iglesia vieja de San Francisco de Macorís, que estaba frente a la Asociación Duarte de hoy, ¿verdad? Ujú, ujú. Ahí donde está especialmente Juan Pablo Duarte, Ujú. la esfinge. la esfinge de la Juan Pablo estatua. Duarte. Ahí había un pilote de esa antigua iglesia que Ujú. fue destruida cuando el terremoto. Entonces, la falla sísmica, de acuerdo a los geólogos, Ujú. San Francisco de Macorís está dentro de la falla Claro, sísmica. está en el medio, es el casco urbano y ahí se hundió la No por iglesia. eso que sucedió, No. sino de acuerdo a los profesionales de la geología. Pero, ojo, ese fue un evento que ocurrió en el mar, Sí. por la interacción de la placa norteamericana y del sí, Caribe. sí, sí, sí. La banda No sísmica necesariamente llegaron. Claro, Por por la la falla falla nuestra. 70. por la falla nuestra, claro. Mira, Jorge. Nosotros que tú- hemos tenido que tapar y retapar un hoyo ahí adelante en la Castilla. Sí, eso es verdad. Así es. Mira, Jorge, El hoyo ¿cuál sería tu recomendación a los ciudadanos, a los franco-macorizanos y al país a través de este programa en términos del asunto de las posibilidades ciertas, no inmediatas, no, pero sí ciertas, de que pudiera ocurrir un terremoto de cierta magnitud? Imagínate que ocurre dentro de un mes, por decir algo. Ujú. Sí, sí, claro. Ocurrió. Sí. Si me encuentro dentro de 3 niveles, ¿verdad? Hacia abajo, tengo la posibilidad de evacuar el edificio. O sea, si estoy en el tercer nivel, tú dices. Sí, correcto. Ok. Porque la normativa se diseña para que resista el sismo, Ujú. pero eso tiene un límite. La normativa, por ahora, se ha limitado a que estas edificaciones se diseñen para un pico, para recibir un golpe a la estructura, Ujú, ¿verdad? ujú. Determinado, una intensidad de golpe. Ujú. Entonces, ¿qué sucede cuando ese golpe se repite? Debilita. Ya la estructura Sí, está debilitada. exactamente. ¿Y qué sucede si ese golpe se mantiene durante cierta cantidad De de segundos, Sí, minutos? Sí. Entonces, dada esa realidad, no hay una edificación, hay que decir, si viene un evento mayor, repetitivo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que fue un Fueron terremoto, dos seguidos. fueron 2 seguidos, 40 segundos, después 40 segundos más, el otro, de alta intensidad en el pico y sobrepasó el pico de la norma incluso. O tenemos el caso de Colombia, que fue algo como una amplificación, algo similar al terreno del Cibao, ¿verdad? Se amplificó, tuvo el centro, el hipocentro a 100 kilómetros aproximadamente, y viajaron las ondas y se amplificaron. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar dentro del plano de la casa, o ir y solicitarlo, ver, y buscar los elementos estructurales como la línea de resistencia de esa edificación y ver dónde posicionarme en caso de que no pueda evacuar. Pero imagínate, uno que no sabe. Bueno, señores, ahí está el experto. Hemos tenido a Jorge José Villar Sosa, Que Dios ingeniero nos ayude. civil, experto en el tema sísmico y con conocimiento y experiencia sobre este tema.
no podemos entrar en pánico, no podemos entrar en pánico, pero sí hay que entender, como decía él al principio de su intervención, que estamos en medio de un lugar, o estamos en un lugar en medio del cual hay una falla sísmica. Y eso podría, de alguna manera, afectar en cualquier movimiento telúrico las estructuras que están creadas. Es difícil a veces pedirle a la gente que en medio de un terremoto conserve la calma, pero hay que intentarlo. Sí. Hay que intentarlo. Así es que, gracias, Jorge. Excelentes orientaciones. Para nosotros un gran placer tenerte acá y ojalá podamos volver a invitarte pronto para que hablemos Lo de otros necesitamos, temas, ¿verdad? y más con tanto temblor. Bueno, Con tanto temblor. Muy importante. Bueno. Señor.